Nuestras campañas son campañas unidas y el éxito de las campañas de Carlos Anacondia primero está en la unidad de la iglesia. Amén. Porque claramente el Señor cuando oró, allí en San Juan, hay una hermana. Acepto mate, si alguien me quiere dar un mate, yo acepto. Porque el mate es como que... Bueno, entonces les compartía, chicos, el éxito de una campaña es primeramente en la unidad de la iglesia. Me prestan atención, ¿no? Cuando en una campaña no hay unidad, es muy difícil que haya éxito en la campaña. Porque el ministerio... Me tomo un mate y sigo. Está caliente. Bueno, les decía que el ministerio Misión Cristiana Mensaje de Salvación, que lidera el hermano Anacondia, es parte de la campaña, pero no toda la campaña. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora estuvimos en Miramar. Y allí había 9 iglesias nada más. Pero las 9 iglesias estaban unidas. Porque Jesús cuando oró dijo que sean uno para que el mundo crea. Y como estaban unidas, la campaña fue un éxito. Y quizá no había grandes multitudes, pero espiritualmente la campaña fue hermosa porque había unidad. Amén. Yo les explico esto para que vean cómo funciona el ministerio del cual soy parte hace casi 27 años. Cuando hay unidad, todo es mucho más fácil. Cuando hay comunión, cuando es un mismo sentir. Y en el caso nuestro, el sentir del ministerio es ganar a los perdidos. Amén. Cuando yo tenía 16 años, yo tenía problemas de droga y siempre caminaba por la calle pidiendo plata. No porque era un vagabundo, sino porque en mi casa no me daban nada de plata porque dinero que agarraba era para droga. Y hubo algo que marcó mi vida para siempre. Después conocí al Señor. Pero fíjense, yo estaba caminando por Bernal, por la calle Cerrito, porque ahí cerca estaba la farmacia donde yo compraba droga, donde me vendían, que sabían que era para drogarme. Eran como, en esa época eran como los narcotraficantes, se consumían mucho fármaco y había farmacéuticos que vendían, y hoy mismo también, vendían medicamentos sabiendo que era para droga. Entonces yo salía de mi casa, yo vivía en Wilde, caminaba como 30 cuadras y cuando llegaba a la farmacia ya tenía el dinero para comprar lo que yo consumía. En una de esas tantas idas y vueltas, me encontré con un hombre, un barrendero, de esos que juntan hojas en la calle, y me le acerco y le digo, discúlpeme, ¿no me prestaría algo de dinero para viajar? Era mentira, yo iba juntando dinero para comprar droga. Y este hombre me dice, bueno, te voy a prestar. Cuando me dijo así, inmediatamente me dice, ¿me dejás decirte algo? Y yo con tal de que me preste, le iba a escuchar lo que me quería decir. Me dijo, Jesús te ama. Y yo como era muy ignorante de las cosas de Dios, enseguida relacioné porque mi mamá hacía una semana le habían invitado al culto a Umbanda. Porque de la misma manera que el pueblo de Dios trabaja para ganar a los perdidos, el diablo también trabaja. Amén. Por eso, qué importante tener carga por aquellas personas que están sin Cristo. Cuando este hombre me dice Jesús te ama, yo enseguida, como era ignorante de las cosas de Dios, relacioné dónde habían invitado a mi mamá, dónde estaba. Digo, qué bueno, usted sabe que mi mamá va a Umbanda, yo pensando que todo era lo mismo. E ignorando de que a mi mamá le habían invitado a la boca del lobo.
Y mi mamá había ido a una sesión porque ella estaba buscando libertad. Imagínense, ella era madre de chicos adolescentes que se drogaban. Estaba desesperada. Y en la desesperación el enemigo también trabaja. Amén. Por eso nos tenemos que capacitar para arrebatarle las almas al diablo. Cuando yo le digo a este hombre, ¿usted sabe que mi mamá va a Umbanda? Este hombre como que se transformó, como que se enojó. Y así nos tenemos que poner nosotros también. Tenemos que enojarnos contra el diablo, porque es una batalla, es una guerra que tenemos constantemente contra el enemigo. Y me puso una cara tan mala que yo pensé que no me iba a prestar nada. Y cuando estos fueron unos segundos, me mira y me dice, decile a tu mamá que no vaya más a ese lugar. Y me lo dijo sin filtro, ¿eh? No me la dibujó ni nada, me dijo, porque son mentiras del diablo. Así nomás me lo dijo. Cuando este hombre me dijo eso, yo lo creí y le digo, bueno, muchas gracias, le voy a decir a mi mamá. Bueno, me prestó la plata, le estoy hablando hace muchos años, tenía 16 años, hoy tengo 46, o sea, 30 años atrás. Me fui, compré lo que tenía que comprar. Cuando vuelvo a mi casa, abro la puerta y lo primero que le digo a mi mamá, mamá, y mi mamá me dice, ¿qué pasa? No vayas más ahí a Umbanda. Me dice, ¿por qué? Porque son mentiras del diablo, le dije. Bueno, entonces no voy más. Al mes estábamos aceptando a Cristo todos. Y acá estoy gracias al día que acepté al Señor. Pero yo pregunto a veces, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué hubiera sido de mi familia si ese hombre no hubiera tenido la valentía de decirme la realidad? Porque a veces nosotros nos callamos, ¿o no? ¿A cuántos les ha pasado? Decir, no, acá mejor no hablo, o tratar de disfrazar las cosas. Este hombre directamente me dijo, son mentiras del diablo. Y yo lo creí, porque era lo que yo necesitaba. Yo no necesitaba que me la dibuje o que me hable con palabras persuasivas, sino que este hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Y fue eso lo que impactó mi corazón. Y cuando este hombre me dijo, son mentiras del diablo, yo lo creí. Y ahí nomás, cuando se lo dije a mi mamá también dijo, basta. Y al mes estábamos aceptando a Cristo. Amén. ¿Vieron lo importante que es estar en la calle? Por eso las campañas que nosotros realizamos, sé que algunos tuvieron la oportunidad de estar en Quilmes, otros estuvieron en Berazategui. ¿Por qué tantas multitudes? Porque la gente está desesperada. Amén. ¿Cuántos tienen carga por los perdidos? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen carga por los que están sufriendo? Si tenemos carga por los que están sufriendo, es tiempo de salir a la calle. Amén. Yo les quiero leer la Biblia, una parte de la Escritura, que si ustedes quieren anotarlo, allí hola, ¿cómo está? Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 42 en adelante. Segunda de Reyes 4, 42 al 44. Dice, no sé si tienen la Biblia, si la tienen, lo pueden buscar, si no, yo se lo leo. Bueno, dice, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, estaba el profeta Eliseo, y él dijo, le dijo a su criado, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres?
Pero él, Eliseo, le volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Amén. Aquí vemos, este era un tiempo de hambre, había un gran hambre en la tierra, y un hombre de lejos dice que le trajo una bendición al varón de Dios. Vino con panes, vino con alimento. Y en tiempos de hambre, esto era una bendición que no se podía no aceptar. Entonces, cuando este hombre de lejos le trajo panes, la comida, enseguida dice que el varón de Dios, el profeta Eliseo, que estaba con su criado, que estaban al lado, y cuando lo recibe, imagínense, sería un paquete lleno de alimentos. Cuando reciben ese alimento, enseguida el profeta Eliseo le dice al criado, dáselo a la gente para que coma. Y enseguida, ¿qué hizo el criado cuando Eliseo le dijo eso? Le dice, le cuestionó, ¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? No va yo me imagino, ¿no? Lo que habrá pensado el criado, no va a alcanzar, ¿por qué no lo guardamos para nosotros? Si es una bendición que trajeron para nosotros, ¿por qué se la tenemos que dar a los demás? Amén. Y a veces nuestro razonamiento humano es así. Recibimos una bendición y enseguida pensamos en nosotros, la guardamos. Cuando las cosas de Dios trabajan diferente. Lo que recibimos de parte de Dios lo tenemos que dar. Amén. ¿Están de acuerdo con eso? El criado de Eliseo le empezó a cuestionar. A veces me imagino, ¿no? Usamos la imaginación y le empezó a decir, pero ¿por qué no lo guardamos? No lo escondemos. Si esto nos va a alcanzar para varios días, ¿para qué se lo vamos a dar a los demás? Primero, le habrá dicho, es poco y aparte son más de 100 hombres, se van a quedar todos con hambre. Esto es para nosotros, Eliseo. Sin embargo, Eliseo, cuando vio que este hombre le cuestionaba, le volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová. Y ahí estaba el secreto. Ahí estaba el secreto de Eliseo. ¿Cuál era el secreto de Eliseo? Que tenía comunión con Dios. Amén. Ahí era por eso Eliseo, cuando este hombre humanamente empezó a cuestionar la acción de darle la bendición a otros, Eliseo le dijo, así ha dicho Jehová. Primero le dijo, dásela, porque ya Eliseo ya estaba en comunión con Dios. Y ya Dios le estaba hablando. Por eso cuando recibió la bendición, no dudó en decirlo, dáselo a la gente. Y había paz, había tranquilidad, había una confianza en Eliseo, porque estaba en comunión con Dios. Amén. Cuando no estamos en comunión con Dios, es difícil que podamos tener paz y seguridad en las cosas que hacemos. Amén. Eliseo ahí mismo lo paró a este hombre y le dijo, así ha dicho el Señor. Y cuando alguien dice, así ha dicho el Señor, ya no está hablando de su pensamiento o de su corazón, sino que está hablando de lo que Dios dice. Amén. Y eso también es un compromiso, es una responsabilidad. Este hombre, el criado de Eliseo, habrá tenido miles de cuestionamientos y hasta habrá dicho, ¿por qué le tenemos que dar a los demás lo que es para nosotros? Pero Eliseo allí estaba confiando y creyendo en la palabra de Dios. ¿Y cuánto lo separaban a Eliseo de su criado? 10 centímetros, 15 centímetros. Si ustedes se fijan más adelante, habían experimentado milagros, habían visto multiplicación, habían visto multiplicarse el aceite. Sin embargo, también muchas veces nosotros interiormente tenemos esas divisiones. Hay partes nuestras que están en la fe, ¿no?
por momentos estamos allá en el cielo y por momentos estamos allá abajo. Y eso es una lucha que tenemos constantemente. Amén. Pero ¿qué nos deja primeramente como enseñanza este pasaje? Que Eliseo estaba conectado con Dios. Y para entender las cosas de Dios hay que estar conectados con Él. Si no, si lo vamos a razonar humanamente, va a ser muy difícil que lo podamos entender. Amén. Cuando Eliseo le dice, así ha dicho Jehová, comerán y sobrará, es porque ya Dios le estaba hablando y le estaba diciendo a Eliseo lo que él iba a hacer. Amén. ¿Y qué pasaba si el criado o el mismo Eliseo empezaban a dudar de la palabra de Dios? No iba a pasar lo que pasó después. Porque seguramente a regañadientes este criado fue y habrá ido protestando, como quizás muchas veces nos pasó a nosotros, que empezamos a hacer las cosas quejándonos y protestando, pero esto, hasta que nos damos cuenta de que Dios estaba en el asunto. Amén. Y habrá ido con esa bendición, con ese paquete, con esos panes, y lo habrá llevado delante de los 100 hombres hambrientos que estaban con un hambre terrible. Y sin embargo, que cuando ellos recibieron esa bendición, se cumplió la palabra de Dios. Y comieron y sobró conforme a la palabra de ¿quién? Del Señor. Amén. ¿No les hace acordar este pasaje? ¿No tiene una similitud con el pasaje tan famoso y conocido que conocemos todos, de la multiplicación de los panes y los peces? ¿Sí? ¿No? Si nos ponemos a verlo un poquito, es más o menos algo parecido. 5 panes y ¿cuánto? Y 2 peces. Nada más, para los 12 discípulos y Jesús que estaban ahí. Y si ustedes van al Nuevo Testamento y se fijan en ese momento, los discípulos también le decían al Señor, Señor, despedilos, que se vayan, que se arreglen ellos. ¿No? Cuando Jesús le estaba dando una orden porque sabía cuál era la única manera de que haya multiplicación. La única manera que se multiplique la bendición de Dios es dándola. Amén. Porque si no, la Biblia es clara, si no damos, ¿qué pasa? No recibimos. Y no estoy hablando de la ofrenda, ¿eh? No voy a pedir la ofrenda. Estoy hablando, esto se aplica en todas las áreas de nuestra vida. Si yo doy odio, ¿qué voy a recibir? Odio. Si yo doy amor, ¿qué voy a recibir? Amor. En todas las áreas de la vida. Y en esto en particular que estamos hablando, había una bendición en tiempos de hambre. Y Eliseo, al estar conectado con Dios, que esa es la clave, no tuvo una actitud egoísta de decir, esto me lo guardo para mí, esto es mío. Vio como los chicos dicen, no, mío. No, Eliseo sabía cómo era la cosa y entonces ni siquiera lo tocó, se lo dio a la gente para que coma. Amén. De la misma manera, Dios capacita a sus hijos con bendiciones. El Espíritu Santo es un regalo de Dios, una bendición de Dios. Amén. Y nosotros debemos dar de lo que Dios nos dio. Cuando yo me entregué al Señor, tenía 16 años solamente, venía de 2 o 3 años de droga, jovencito, y yo quería salir de la droga, yo sabía que me estaba haciendo mal. No sé si alguno ha tenido la posibilidad acá de pasar por lo que pasé yo, pero fue un tiempo muy difícil, porque yo veía sufrir a mi mamá, a mi papá, yo sufría, pero no podía salir. Hasta que un día, una noche me había escapado de una clínica, de un centro de rehabilitación, y cuando llego a mi casa, mi mamá estaba tirada en el piso llorando, porque le habían avisado de la clínica, mire, su hijo se escapó, y le habían dicho que no me iban a recibir más, que ya
porque me había escapado 3 veces de ese lugar. Cuando llego a mi casa, mi mamá estaba tirada en el piso llorando, y cuando abro la puerta me empezó a insultar. Malas palabras. Lo que nunca me había dicho mi mamá me lo dijo ese día. Nunca me había dicho una mala palabra, ese día me dijo todas de golpe. Cuando terminó de insultarme, agacho la cabeza y le digo, mamá, tenés razón. Y interiormente dije, no peleo nunca más. No, ya no doy más. Y me fui a dormir ese día diciendo, no peleo más con la droga. Estaba decidido a no pelear más. Me acosté, tuve terribles pesadillas por el tema de la abstinencia. Al otro día a la mañana, mi mamá me despierta, me zamarrea. Cuando abro los ojos estaba con una sonrisa. Lo primero que pensé, se volvió loca. Tanta mala sangre, tanto sida, venida, esperanza, y las madres se agarran de cualquier cosa cuando tienen hijos en la droga o enfermos. Yo lo veo en las campañas, las madres desesperadas pidiendo por sus hijos. Y claro, mi mamá se había esperanzado y desesperanzado tantas veces que yo pensé, pero ese día la sonrisa de mi mamá era diferente, estaba como resplandeciendo. Y me dice, Diego, levántate. Le digo, ¿por qué, mamá? Dice, la señora que empezó a trabajar hoy en casa me está diciendo de que hay alguien que te puede sacar de la droga. Y después me contó la historia. Cuando la señora entró, ese día empezaba a trabajar una mujer que hacía la limpieza. Cuando le vio el rostro a mi mamá, con tanta necesidad, con tanto dolor, con tanta angustia, esta mujer era una mujer creyente. E inmediatamente cuando vio la necesidad de mi mamá, le empezó a preguntar, ¿qué le pasa? Ni bien le hizo la pregunta a mi mamá, ¿qué le pasa? Mi mamá le contó toda la historia de la vida. Porque mi mamá estaba esperando, estaba hambrienta. Amén. Y ella, no es que cuando nosotros vamos a hablarle a alguien de Jesús, tenemos que ver, estudiar, a ver qué le voy a decir. La gente está esperando, la gente está desesperada. Y cuando mi mamá le contó toda la historia, esta señora le dice, yo conozco a alguien que la puede ayudar. Y mi mamá le dijo, ¿y quién nos puede ayudar si ya recorrimos todo? Centro de rehabilitación, terapia familiar, clínicas. Ayer mi hijo se acaba de escapar de una clínica y ya no lo reciben más. No tenemos más esperanza. Y esta mujer le dijo, sí, Jesús es la esperanza. Y ahí mi mamá recupera lo que ella había perdido, la esperanza. Amén. La gente pierde la esperanza y la única manera de recuperarla es a través de la predicación del Evangelio. La única manera que la gente recupere la esperanza es hablándole de Jesús. Amén. Por eso cuando mi mamá sube y me despierta y yo la veo sonriendo y me dice, levántate que esta señora me está diciendo que Jesús puede sacarte de la droga. Yo ahí pegué un salto en la cama y recupero yo la esperanza de vivir. Y ustedes me dirán, pero si tenías 16 años nada más. 2 meses antes le había dicho a mi papá, llorando en Córdoba, que me había llevado de viaje, papá, no quiero vivir más. Imagínense. Me levanto y cuando bajo, esta mujer ni lerda ni perezosa, estaba ya, había tomado confianza, todo, había agarrado el teléfono y había llamado al pastor de ella. Y es que a veces las cosas de Dios tienen que ser así, con valentía, con arrojo. Amén. Cuando agarro el teléfono, el pastor hasta sabía mi nombre ya. Esta hermana había contado todo. Porque había algo dentro de ella que lo tenía que dar, que no se lo podía callar. Y es la única manera que eso se transforme en una fuente de agua que se va renovando constantemente. Amén. ¿Cuántos quieren una fuente de agua viva dentro suyo? A ver. ¿Cuántos quieren? A ver. Bueno, la fuente está ahí, el agua está ahí, hay que hacerla, hay que hacer que eso empiece a trabajar. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana,
cualquiera que toma agua va a volver a tener sed, pero si el que toma del agua que yo le voy a dar, tendrá una fuente de agua viva. Cuando agarro el teléfono, el pastor me dice, Diego, le digo, sí, te espero el domingo en la iglesia, me dice. Jesús va a hacer algo en tu vida. Eso fue un día jueves o viernes. El domingo vamos a la iglesia en Bernal. Una iglesia chiquitita, humilde, calle de tierra. Entramos en la iglesia, una iglesia bien tradicional, los hombres de un lado, las mujeres de otro. Y las mujeres tenían todo un velo. Yo no entendía nada. Pero tenía dolor en mi corazón, tenía angustia. Y algo muy importante, quería ser libre. Y esa tarde predicaron, yo acepté a Cristo como mi Salvador, y si hoy estoy acá en este lugar hablándoles es porque un día acepté a Cristo. Dios me liberó, Dios me transformó. Y ahí, eso fue un domingo, 1 de junio del año 86, al otro día yo sentí el milagro de Jesús. Yo sentí que algo había pasado dentro mío, que ya era una persona diferente. Y ahí empecé a seguir a Cristo. Y yo estaba tan agradecido a Dios. Me sentía tan feliz. Porque yo siempre decía, ¿cuándo podré encontrar la droga que no necesite robarle a mi papá, robarle a mi mamá, sin tener que ir a la farmacia? ¿Cuándo? Y ese día yo había encontrado la solución para mi vida. Y estaba tan agradecido que ahí empecé a querer hacer algo para Dios. Y estaba con tanta felicidad que yo quería contar lo que Dios me había hecho. Y ahí empecé a servir a Dios. Pero algo muy importante en la vida de cada uno de nosotros, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que llegar a nuestra vida para capacitarnos, para enseñarnos, para santificarnos. Amén. Yo tenía 2 meses de creyente nada más. Y en esos años, en la iglesia no había tanto seminario ni nada. Uno quería servir a Dios y el pastor enseguida te decía, bueno, ¿querés servir a Dios? Venga a servir a Dios. Pero yo tenía un problema. Si bien Dios me había sacado la droga, yo seguía fumando tabaco. Y yo sabía que estaba mal, pero no, ya estaba bien agradecido por lo que Dios había hecho de sacarme de la droga. Ya no me daba para decir, bueno, ya de a poquito, decía yo. Y el pastor, mi papá le insistió al pastor que me lleve de viaje y me llevó a Corrientes. Y todo el viaje, imagínense, de Buenos Aires a Corrientes, y fuimos en un Renault 12, cada vez que parábamos a cargar nafta, yo me iba al baño de la estación de servicio, me sacaba un cigarrillo que tenía en el pantalón, le daba un par de pitadas, lo apagaba y me lo guardaba de vuelta. Y volvía al auto pensando que los engañaba. Pero yo me imagino que volvía con un olor a cigarrillo. Pero claro, cuando uno fuma no se da cuenta que los demás se dan cuenta. Entonces yo digo, bueno, no se están dando cuenta. Llegamos a Corrientes. Cuando llegamos a Corrientes tenía una gana de fumar que no aguantaba más. Y entonces veo un grupo de muchachos que estaban ahí fumando, charlando, y nos recibe los hermanos que nos iban a hospedar, que era un hombre que tenía camiones, y mientras el pastor se va adentro con los hermanos y bajan las valijas, yo me abro, desesperado por fumar, y voy, le hablo a los muchachos que estaban ahí conversando, y le digo, perdón, ¿alguien tendrá fuego? Y eran los empleados del hermano que nos iba a hospedar. Y enseguida uno de ellos me dice, pero ¿cómo vos no sos evangélico? Claro, me había visto llegar con el pastor, gloria a Dios. Y claro, me pide, y yo le digo, lo que pasa es que soy nuevito, no sabía de qué manera, y me puse colorado. Y uno de ellos me da fuego, y cuando voy a fumar, me doy vuelta y lo veo al pastor que me estaba mirando de a 30, 40 metros. Cuando me mira el pastor, yo lo veo tuve tanta vergüenza que apagué el cigarrillo con la mano. Y como todavía tenía ganas, me lo puse acá. No es que lo tiré, me lo guardé. Seguía
insistiendo. Pero esos 30 metros que caminé hasta donde estaba el pastor, caminé con una vergüenza y yo dentro mío decía, este hombre ahora me sube al primer micro que salga para Buenos Aires. Cada uno acostumbrado al mundo, cómo se maneja. Sin embargo, lo primero que me llamó la atención, que el pastor no me dijo ni A. Siguió tratándome como nada hubiera pasado, y eso me llamó la atención. La segunda noche, que era como un congreso, este pastor, Jorge Gomeski, que partió con el Señor hace ya unos años, ¿lo conocen? ¿Al hijo? ¿A cuál? ¿A Joel? A Joel. Bueno, el papá de Joel, que era la iglesia donde yo iba. El papá, este pastor, escuchen, ora por el Espíritu Santo para recibir el Espíritu. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos recibieron el Espíritu Santo? Bueno, este pastor ora por la llenura del Espíritu Santo y yo no entendía nada, tenía 2 meses de creyente. En un momento empecé a llorar y eran como cataratas de lágrimas que me caían. Pero era algo indescriptible, yo no les puedo explicar con palabras lo que yo sentía en ese momento. Pero no me lo contaron, yo lo viví, yo lo sentí. Y yo lo miraba al pastor Gomeski como preguntándole, ¿qué me pasa? No estoy triste, estoy feliz, pero estoy llorando. Y lloraba y cataratas. Y él seguía orando por el Espíritu Santo. A partir de ese momento, cada vez que prendía un cigarrillo, era como que se me aparecía el pastor Jorge Gomeski así, gigante. Y me agarraba terror. Y tenía que apagar el cigarrillo. Volvemos de Corrientes, y ese mismo día que volvemos, mi mamá me dice, hoy hay bautismo, porque antes era así, ahora hay que hacer cursos para bautizarse, hay que avisar. En esa época, vos llegabas a la iglesia, hay bautismo, ¿te querés bautizar? Sí, dale, te vestían de blanco al agua. Y yo entendí que el bautismo, ahí nomás, entendí que era un paso más, que era como un compromiso más, era algo simbólico. Entonces, mi mamá me dice, hay bautismo, ¿qué hacemos? ¿Nos bautizamos? Y le digo, sí, mamá, pero tenemos que dejar de fumar, porque mi mamá también fumaba. ¿Y qué te parece? Le digo, si hacemos una oración y en el nombre de Jesús dejamos de fumar. Yo hasta ese momento ignoraba que era el Espíritu Santo el que estaba dentro mío, que era el plus que me daba la fuerza para tomar una decisión y aferrarme en Dios, a lo que yo iba a creer que Dios iba a hacer conmigo. Amén. Ahí está el poder del Espíritu Santo. Entonces, esa tarde o esa mañana con mi mamá oramos, Padre, te pido en el nombre de Jesús, reprendemos al cigarrillo y lo echamos fuera ahora mismo. Nunca más fumamos en el nombre de Jesús. Amén. Y nunca más fumé. Nunca más. A los 2 meses viene el pastor Gomeski a hablarme, porque había habido un ungimiento de obreros, y en esa época era así también. Se hacía una confraternidad, que le llamábamos, y ahí en la confraternidad empezaban a nombrar a los obreros, y pasaban adelante y los ungían como obreros. Y ese día creo que ungieron como a 200, 300 obreros. La segunda persona que llamaron para ungir en la plataforma fue a mí. Y yo fui el primer sorprendido, porque yo tenía 3, 4 meses de creyente nada más. Y cuando terminó la reunión, Pastor Gomeski me dice, quiero hablar con vos, yo creo que Dios te quiere usar, pero hay cosas que Dios tiene que seguir obrando. Y yo me di cuenta que me iba a hablar del cigarrillo. Entonces lo interrumpo y le digo, pastor, ¿qué me va a hablar? ¿Del cigarrillo? Y sí, Diego, porque hay cosas, viste, que vos tenés que ir. Le digo, no, pastor, no se haga problema. Ya dejé de fumar hace varios días. Dios me hizo libre. Y el pastor ahí nomás me dijo, bueno, entonces gloria a Dios. Amén. Fíjense la prudencia que tuvo el hombre de no enseguida caerme y decirme allí en Corrientes, ¿cómo me haces esto? Si no dejó que el Espíritu Santo obre en mi vida. Amén. Y Dios obró,
Y ahí empecé a servir a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todas mis ganas. Ahí me acuerdo que teníamos un programa de radio a la madrugada, en Radio Buenos Aires, y todas las madrugadas yo lo llevaba al pastor. Hasta que un día el pastor me empezó a dar para hablar en el micrófono, y me empezó a contar testimonio, y teníamos allí una gran audiencia. Y un día, yendo para la radio, el pastor Gomeski me dice: Diego, ¿querés venir a Córdoba de campaña? Y para mí que me digan una campaña era tocar el cielo con las manos. Ir a predicar, salir de las cuatro paredes e ir a predicar era la gloria. Entonces le digo: sí, ¿cómo no? No me tiene ni que preguntar, pastor, ¿cuándo salimos? Le digo. Y me dijo: la semana que viene ya vamos para Córdoba. Esa misma noche, madrugada, cuando vuelvo a mi casa, mi mamá se levantaba muy temprano, 6 de la mañana. Cuando llego a mi casa, abro la puerta y estaba mi mamá ahí tomando mate. Me dice: Diego, te tengo que decir algo. Sí, mamá, yo estaba en el cielo. En esa época estaba en la gloria. Porque estaba sirviendo a Dios. Dios me había sacado de la droga. Dios me había sacado del tabaco. Estaba feliz. Mi casa era la iglesia. No veía la hora que llegue el día de reunión porque era tan feliz. Y mi mamá me dice: te tengo que dar una noticia. ¿Qué pasa, mamá? Te llegó la carta del servicio militar. Te tenés que presentar mañana en La Plata. Cuando mi mamá me dijo así, se me vino el mundo abajo. Porque el pastor me había hablado justo esa noche de la campaña de Córdoba. Y me fui a mi habitación a llorar. Literalmente me arrodillé y empecé como a cuestionar: ¿por qué ahora? Si yo estaba tan bien. Y empecé a llorar como un chico. Cumpliendo con las autoridades, me voy al distrito militar en La Plata. Y allí había como 300 personas, jóvenes de 18 años, 17, 18 años. Y me acuerdo que estuvimos una semana ahí adentro del distrito militar, cosa que no era normal, porque nosotros preguntábamos y siempre los chicos que enseguida le buscaban un destino, y estuvimos una semana porque no había destino para nosotros, estaba todo lleno y nos estaban buscando lugares para acomodarnos, y había dos destinos que se hablaban. Uno era el sur y el otro era Magdalena, aquí en La Plata, cerquita. Cuando yo me entero de eso, me iba al baño del distrito militar y me acuerdo que me arrodillaba y empezaba a orar, y oraba de esta manera. Decía: Señor, yo te pido que me toquen La Plata. Si me tocan La Plata, yo te prometo que voy a predicar el doble que si me tocan otro lado. Yo le ponía cuestionamientos a Dios. Yo le decía lo que Dios tenía que hacer conmigo, cuando la cosa tiene que ser al revés. Pero yo lo ignoraba. Una madrugada, después de una semana de estar ahí, nos despiertan, bien al estilo militar, todos arriba, arriba. Y había dos camiones. Y esto era al tuntún, ¿no? Como se dice: usted venga para acá, usted para allá, usted para allá. No es que por nombre Bueno, y a mí me subieron a un camión, y ese camión, una vez que se llenó, empezó a andar y andar y andar y andar, hasta que nos llevaron al Palomar. Ahí nos subieron a un avión, hasta ese momento todos contentos, porque nunca habíamos viajado en avión, y qué hermoso, qué experiencia. Y ese avión despegó, y después de 2 horas y media, 3 en el aire, aterrizó en el sur, en Esquel, todo nevado, y hasta ese momento era toda una novedad. Claro, yo nunca había viajado en avión hasta ese momento, no conocía la nieve, y cuando llegamos a ese lugar, ahí empezamos a caer, yo empecé a caer en la realidad, y decir: mirá dónde estoy, en el sur. Y en ese momento me encuentro con un amigo, con un hermano de una iglesia de Berazategui. Claro, cuando nos vimos nos empezamos a abrazar y a llorar, como que habíamos, no sé, visto
al Señor mismo, porque estábamos tan angustiados por la situación que estábamos viviendo. Y este hermano y yo mismo coincidimos en que, bueno, Dios nos trajo hasta acá para probarnos. Ya, yo creo que en cualquier día nos vamos. Y fue así, como un día viene el capitán médico del destacamento y pregunta, éramos como 500 soldados, y pregunta, ¿cuántos de los que están acá creen que tuvieron alguna enfermedad y que por esa enfermedad se tienen que ir de acá? Que hasta los pies levantábamos. Todos, yo también, las manos, yo y este hermano que estaba conmigo también levantaba la mano. Y este no veía nada y era real, estaba más ciego que... Y cuando el capitán nos citan para la enfermería, cuando nos hacen todas las preguntas, el capitán dice, bueno, cualquier cosita, si vemos que se tienen que ir, los vamos a llamar. Y salimos de ese lugar, le pregunto a este hermano, le digo, ¿y cómo te fue? Bien, bien, yo creo que me voy enseguida. Y a vos, yo también, yo creo que, por lo que le dije al capitán, y cuando termino de decirle eso, es como que, no siento una voz, pero como que algo me dice, todavía no oraste y no le preguntaste a Dios cuál era la voluntad de Él para vos. Y es como que lo empecé a sentir cada vez más fuerte, y no sé si alguna vez le pasó a ustedes. Sentir que tenés que hacer un compromiso, una oración que puede llegar a comprometer lo que hagas en el futuro. Y cuando fue muy fuerte ya el sentimiento, le dije a este hermano, para. Porque ya estábamos los dos volviéndonos prácticamente en nuestro pensamiento para Buenos Aires. Y le digo, para. Digo, hay algo que todavía no hicimos de que llegamos acá. Y en ningún momento le preguntamos a Dios cuál era su voluntad. Y este hermano me mira, me dice, tenés razón. Siempre hablamos de irnos. Siempre nuestro pensamiento fue salir de acá. Pero en ningún momento nos arrodillamos y le dijimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad para nuestra vida? Y ahí nomás, con este chico, nos arrodillamos y empezamos a orar. Señor, ¿cuál es tu voluntad para nuestra vida? ¿Qué querés que hagamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezamos a pedirle a Dios que nos ayude en nuestras decisiones. Y bueno, para resumirles, nos quedamos un año ahí. No vino el capitán ni nos dijo, se pueden ir. No vino nadie. Nos quedamos un año. Y cuando nos dimos cuenta de cuál era la voluntad de Dios, empezamos a decir, bueno, ¿qué hacemos? Y yo ahí nomás tomé el compromiso de predicarle a todos los soldados del destacamento. Más de 500 soldados, sumando a los oficiales y suboficiales. Le predicamos a todos. A mí me pusieron de cuartelero en un baño, donde todos los soldados iban al baño ahí. Y venían corriendo, no venían con tiempo. Cuando uno va al baño va. Y yo, por más que tenía 20 segundos, les hablaba de Jesucristo. Y les hablaba de lo que Dios había hecho en mi vida. Amén. Porque sabía y entendía de que yo tenía un regalo que lo tenía que dar. Cuando vuelvo del servicio militar, ya en el año 88, que ya con mi esposa hoy estábamos ya orando para poder formalizar el noviazgo, y ella es la hija de Carlos, Anacondia, me acuerdo de que cuando vuelvo a la iglesia, yo servía en la iglesia, mi tarea era en la música, yo había perdido todo mi lugar, porque claro, me había ido un año, y si bien no había sido contra mi voluntad, cuando vuelvo ya no tenía mi lugar. Yo tocaba la batería, ya no tenía la batería, yo dirigía las alabanzas, ya no lo podía hacer. No podía venir y avasallar, porque claro, yo me había ido un año. Pero sin embargo Dios tenía cosas
preparadas para mi vida. Porque uno de esos días estaba en la casa de Carlos y me acuerdo que Carlos viajaba a un país lejano y lo acompañamos con mi esposa y María, la esposa de Carlos. Y cuando yo agarro la valija de Carlos y la pongo para que él haga el check-in, María le dice a mi esposa, que era mi novia en ese momento, mirá cuando Diego viaje con papá. Y mi esposa ya de chica, ella decía que nunca se iba a casar con alguien que viaje, porque ya había viajado suficiente el padre. Y cuando yo estaba escuchando todo, cuando mi suegra le dice a mi novia en ese momento, mirá cuando Diego viaje con... Me acuerdo que mi novia dice, no mami, ¿cómo decís eso? Por favor, no digas eso. A los 20 días ya estaba viajando con Carlos. Año 88, hasta el día de hoy. Creo que muchos de ustedes no habían nacido, ¿no? ¿Alguien nació en el 88 para abajo? Vos. No te voy a preguntar la edad, pero imagínense. Un día estábamos en lo de Carlos y le pregunto a Carlos, yo todavía no viajaba con él, le digo, Carlos, ¿dónde se va? Y me voy de una campaña a la costa por 3 días. ¿Querés venir? Me dice, así nomás, terminó de hablar, me dice, ¿querés venir? Cuando me dijo, ¿querés venir? Ya tenía la valija armada. Porque era mi pasión. Porque yo necesitaba dar lo que tenía dentro mío. Amén. Por eso cuando leíamos recién este pasaje, que reciben una bendición, Eliseo, al estar conectado con Dios, lo primero que dijo, así ha dicho Jehová, comerán y sobrarán. Cuando das de lo que Dios te dio, vas a ver cómo se multiplica la bendición en tu vida. Amén. Si yo tengo un vaso de agua y, por ejemplo, aquí un vaso de agua lo lleno y lo dejo muchos días, va a llegar un momento que se va a evaporar el agua, ¿no? Si yo no doy lo que Dios nos dio, si no damos lo que Dios nos regaló, va a llegar un momento que nos vamos a sentir secos. La única manera de que esto se renueve cada día es dándolo. Amén. Porque la Biblia dice que el que da es el que recibe. Y si el que da recibe, ¿qué pasa con el que no da? No recibe. Amén. Entonces la pregunta es, ¿cuántos tienen algo para dar? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen un regalo para dar? ¿Y cuántos quieren darlo? Porque ahí está el tema también, querer dar de lo que Dios nos dio. Pero el secreto es lo que leímos recién, la comunión con Dios. Así, ¿cuántos pueden decir, voy a hacer esto porque Dios me dijo que esto va a ser así? Amén. Pues ahí ya estamos metiendo a Dios en algo nuestro. Amén. Y es muy importante hacer la voluntad de Dios. Nosotros viajamos por todo el mundo y yo a veces veo personas que tenían ministerios preciosos en Argentina y vos le preguntás, ¿y qué haces acá? Y Dios ahora me mandó acá. Dejó todo lo que tenía que hacer. Vamos a tomar un poquito de agua. ¿Mojé el micrófono? No. Bueno, les decía que muchas veces viajamos y encontramos personas que tenían ministerios hermosos en Argentina. Y normalmente muchos, cuando sienten la carga de viajar, no sé por qué será, pero muchos sienten viajar a Estados Unidos. Una vuelta había un profeta en un congreso y el hombre empezó profetizaba misioneros al mundo. Y había una fila que era la fila que el hombre estaba profetizando que se iban a ir a Estados Unidos. Y la fila era media cuadra.
Y la fila que iban a ir a África había 2 personas nada más. Y muchas veces nosotros viajamos a otros países y vemos gente, y yo le pregunto, ¿y qué haces acá? No, Dios me trajo acá. Y por ahí viajamos de vuelta y lo vemos en otro lado, ¿y ahora qué haces acá? No, era acá. ¿Y cómo Dios se equivoca donde nos manda? No, esas son cosas nuestras. Amén. Son cosas nuestras, no tenemos que meter a Dios en las decisiones humanas. Por eso Dios respaldó cuando Eliseo le dijo, así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Amén. Tenemos que tener la seguridad, la certeza de que Dios está en las decisiones que tengamos que tomar. Sean grandes o sean chicas, sean ministeriales, sean familiares. Necesitamos que Dios respalde nuestras decisiones. Amén. Por eso cuando yo estaba ahí en el servicio militar, sabía que era un compromiso, pero al mismo tiempo yo no quería hacer mi voluntad. Yo después me di cuenta, con los años, de que yo pasé ese año ahí en el sur, lejos de mi casa, lejos de mi familia, lejos de mi mamá, lejos de mis afectos, lejos de mi novia, porque Dios me estaba preparando para algo importante. Después yo me di cuenta, quizá en el momento no lo entendí, pero me di cuenta, lo que estaba seguro es que yo había hecho una oración y lo había hecho con todo mi corazón. Señor, quiero hacer tu voluntad. Y si me tengo que quedar acá, me voy a quedar. Amén. Tener esa certeza, esa convicción de plantarnos y decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. No quiero hacer mi voluntad. Si nosotros hacemos nuestra voluntad, vamos a fracasar. Yo me arrodillaba, se los conté y le decía, Señor, te pido que me toque acá en Buenos Aires. Si me toca acá, voy a predicar. ¿Y qué le estaba queriendo decir a Dios? Que si Él me mandaba a otro lado, no iba a predicar. Y no, Dios me mostró que no era así. Que Dios no trabaja de esa manera. Amén. Nosotros tenemos que encomendarnos a Dios y decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Porque por ahí lo que a mí me parece bien, quizá a Dios no le parezca bien. Y en el momento voy a patalear, pero más adelante me voy a dar cuenta por qué Dios quería esto para mí. Amén. Yo le doy gracias a Dios por ese año que pasé en el sur, porque fue mi preparativo. Dios me fue preparando para hoy poder estar en el ministerio. Y hace 2 años me hicieron un reconocimiento por cumplir 25 años de ministerio junto a Carlos, y me hicieron una plaqueta, me hicieron un video, y cuando terminó todo tuve que hablar y le dije, si yo tuviera que elegir de vuelta, si yo tendría la posibilidad de retroceder el tiempo y elegir de vuelta, ¿qué es lo que haría? Elegiría lo mismo, servir a Dios, estar en las campañas, porque me di cuenta que hice la voluntad de Dios. Amén. Yo me casé sirviendo a Dios, mis hijos nacieron yo sirviendo a Dios. No es que, gracias a Dios, pude estar en el parto de los 3. En el segundo llegué el día anterior. Mi esposa me decía, si vos no estás, yo no lo tengo. No sé cómo iba a ser. Porque el bebé iba a nacer igual. Pero pude estar en el parto de los 3. En el del tercer hijo llegué un día anterior. En el del segundo estuve el mismo día. Me acuerdo que llegamos a una campaña en Chaco. Pero yo tenía la seguridad, tenía la certeza de que Dios que iba a esperar para que cuando yo llegue, vayamos y nazca. ¿Vieron cuando uno está seguro de decir, Dios está en el asunto, no me va a fallar? Bueno, así. Hoy no sé si lo haría. No sé, porque pasaron los años, pero la verdad que no sé si lo haría. Quizás dudaría de hacerlo. Pero en ese momento estaba con una certeza, y ahí es cuando uno hace la voluntad de Dios. Amén. Cuando uno está seguro. Por eso yo leo este pasaje y me alegro cuando Eliseo le dijo, así ha dicho el Señor, porque había una conexión, ¿no? Que hacía
de que la palabra la decía en seguridad. Y Dios lo hacía. Amén. Me acuerdo que llegamos de Chaco de una campaña, fuimos al ginecólogo, el ginecólogo revisa a mi esposa y dice, ¿qué hace? Ustedes ya tendrían que estar en la clínica porque este ya se viene. No sabíamos el sexo, en ese momento no éramos ahora sabés si era varón o mujer, ¿no? En ese momento preferíamos que tener la sorpresa. Pero todo así. Amén. El año pasado, en marzo, se casó mi hijo, el más grande, que se llama Nicolás. No sé si algunos lo conocen. Y cuando él se casó, fue un día tan feliz para mí, para mi esposa. Y principalmente porque digo, es como que en el momento que él se estaba casando, que se me escaparon muchas lágrimas, es como que retrocedí al día que yo me entregué mi vida a Cristo. Y es como que Dios me decía, si no me hubieras recibido, no estarías viviendo este hermoso momento. Amén. Y ahí es cuando uno se da cuenta de que Dios estuvo y que Dios está. Amén. Pero no se olviden nunca de la conexión con Dios. Decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Tenemos errores, miles. Dios tiene que trabajar en nosotros todos los días. Pero lo importante es estar en el lugar donde Dios quiere que estemos. Amén. Amén. Y dar de lo que Dios nos dio. ¿Cuántos quieren hacer una oración para que Dios nos renueve? Si hay alguien que tiene que renovarle el llamado, lo haga. ¿Cuántos quieren hacer una oración? ¿Se animan a hacer una oración? Nos ponemos de pie. Y me le acerco y le digo, discúlpeme, ¿no me prestaría algo de dinero para viajar? Era mentira, yo iba juntando dinero para comprar droga. Y este hombre me dice, bueno, te voy a prestar. Cuando me dijo así, inmediatamente me dice, ¿me dejás decirte algo? Y yo con tal de que me preste, le iba a escuchar lo que me quería decir. Me dijo, Jesús te ama. Y yo, como era muy ignorante de las cosas de Dios, enseguida relacioné, porque mi mamá hacía una semana le habían invitado al culto a Umbanda. Porque de la misma manera que el pueblo de Dios trabaja para ganar a los perdidos, el diablo también trabaja. Amén. Por eso, qué importante tener carga por aquellas personas que están sin Cristo. Cuando este hombre me dice Jesús te ama, yo enseguida, como era ignorante de las cosas de Dios, relacioné dónde habían invitado a mi mamá, dónde estaba. Digo, qué bueno, usted sabe que mi mamá va a Umbanda, yo pensando que todo era lo mismo. E ignorando de que a mi mamá le habían... Nuestras campañas son campañas unidas. Y el éxito de las campañas de Carlos Anacondia, primero está en la unidad de la iglesia. Amén. Porque claramente el Señor cuando oró, allí en San Juan, hay una hermana. Acepto mate, si alguien me quiere dar un mate, yo acepto. Porque el mate es como que... Bueno, entonces les compartía, chicos, el éxito de una campaña es primeramente en la unidad de la iglesia. Me prestan atención, ¿no? Cuando en una campaña no hay unidad, es muy difícil que haya éxito en la campaña. Porque el ministerio... Me tomo un mate y sigo. Está caliente. Yo tenía problemas de droga y siempre caminaba por la calle pidiendo plata. No porque era un vagabundo, sino porque en mi casa
no me daban nada de plata porque dinero que agarraba era para droga. Y hubo algo que marcó mi vida para siempre. Después conocí al Señor. Pero fíjense, yo estaba caminando por Bernal, por la calle Cerrito, porque ahí cerca estaba la farmacia donde yo compraba droga, donde me vendían, que sabían que era para drogarme. Eran como, en esa época eran como los narcotraficantes, se consumían mucho fármaco y había farmacéuticos que vendían, y hoy mismo también, vendían medicamentos sabiendo que era para droga. Entonces yo salía de mi casa, yo vivía en Wilde, caminaba como 30 cuadras y cuando llegaba a la farmacia ya tenía el dinero para comprar lo que yo consumía. En una de esas tantas idas y vueltas, me encontré con un hombre, un barrendero, de esos que juntan hojas en la calle. Bueno, les decía que el ministerio Misión Cristiana Mensaje de Salvación, que lidera el hermano Anacondia, es parte de la campaña, pero no toda la campaña. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora estuvimos en Miramar y allí había 9 iglesias nada más, pero las 9 iglesias estaban unidas, porque Jesús cuando oró dijo que sean uno para que el mundo crea. Y como estaban unidas, la campaña fue un éxito. Y quizá no había grandes multitudes, pero espiritualmente la campaña fue hermosa porque había unidad. Amén. Yo les explico esto para que vean cómo funciona el ministerio del cual soy parte hace casi 27 años. Cuando hay unidad, todo es mucho más fácil. Cuando hay comunión, cuando es un mismo sentir. Y en el caso nuestro, el sentir del ministerio es ganar a los perdidos. Amén. Cuando yo tenía 16 años, yo invitado a la Boca del Lobo. Y mi mamá había ido a una sesión porque ella estaba buscando libertad. Imagínense, ella era madre de chicos adolescentes que se drogaban. Estaba desesperada. Y en la desesperación el enemigo también trabaja. Amén. Por eso nos tenemos que capacitar para arrebatarle las armas al diablo. Cuando yo le digo a este hombre, ¿usted sabe que mi mamá va a Umbanda? Este hombre como que se transformó, como que se enojó. Y así nos tenemos que poner nosotros también. Tenemos que enojarnos contra el diablo, porque es una batalla, es una guerra que tenemos constantemente contra el enemigo. Y me puso una cara tan mala que yo pensé que no me iba a prestar nada. Y cuando estos fueron unos segundos, me mira y me dice, decile a tu mamá que no vaya más a ese lugar. Y me lo dijo sin filtro, ¿eh? No me la dibujó ni nada, me dijo, porque son mentiras del diablo. Así nomás me lo dijo.